En todo momento de la historia, cualquier sociedad ha necesitado de protectores. Los niños tenían a sus padres, los padres a los señores feudales, los señores feudales al clero y el clero a los santos. Ese mundo divino suponía la última frontera protectora ante lo que eran males sin remedio. Lo religioso siempre ha ejercido una gran influencia en toda la sociedad, no solamente en el lado más íntimo del ser humano, sino también en el paisaje. Desde tiempos inmemoriales, las más importantes localidades han tratado de protegerse a través de cruces, monumentos y edificios dedicados a las divinidades. ¿Cuál ha sido la vinculación entre el hombre y los santos a través del arte? Siempre ha habido una cultura, sobre todo en la religión católica, el hombre siempre ha tenido que buscar en la religión un refugio. A diferencia de otras religiones, la nuestra no es iconoclasta, entonces nosotros tenemos un culto que deriva en las figuras o las imágenes que son los santos. Cada pueblo tiene su culto y cada pueblo tiene una referencia, digamos, con algún santo. En el caso de Bamba, la referencia a todos viene marcada por la Orden de San Juan. Entonces aquí el culto fundamental que tenemos es la festividad de Santa Ana, que ha desaparecido, que había una cofradía de Santa Ana y una ermita de Santa Ana, que lo veremos, con el Salvador como titular. Al decaer y convertirse el convento de la Orden de San Juan, convertirse en parroquia, dio lugar al culto que deriva en la Virgen de la Encina. ¿La arquitectura ha estado muy influenciada por la religión? Sí, claro. De hecho, nuestra arquitectura en los últimos 2000 años es una arquitectura cristiana. No solamente la arquitectura, sino la escultura y la pintura. Las tres grandes artes han estado influenciadas por la religión y sobre todo desde la época tardomedieval. ¿Por qué el hombre ha gastado tantos recursos y tiempo en crear estas obras de arte religiosas? Porque el hombre necesitaba tener una confianza en el más allá, si no la vida no tendría, o la existencia no tendría un sentido. Todas las culturas, incluidos los primitivos hábitats que había paganas, necesitaban pensar en el más allá, y siempre el más allá, lo positivo o el cielo ha estado arriba y lo negativo ha estado abajo. En los primitivos hábitats paganos se construyen los edificios cristianos, se busca, digamos, una identificación entre la persona y los santos en que refugiarse. Veremos a San Isidro, que es el patrón de los labradores, veremos a San Roque, que era el patrón de la peste, que es un culto del siglo XVII, o el tema mariano, que es un culto que se fomenta mucho a partir del siglo XVIII, derivado en la Virgen de la O, la Virgen encinta. Javier González es licenciado en Historia del Arte. Donde otros ven un paisaje rural, él desmenuza un código sagrado escrito en las calles de Bamba, una pequeña localidad cercana a Valladolid que en el pasado se convirtió en tierra de reyes y dioses, y que aún conserva esa huella a caballo entre la fe y la superstición en forma de monumentos. ¿Se podría decir que Bamba es una localidad sacralizada en su arquitectura? Sí, claro. Bamba es de las localidades de la provincia que tiene una arquitectura sagrada o arquitectura religiosa más antigua. Nos estamos remontando, fíjate, a la época que había hábitats ya en época pagana, posteriormente los visigodos, luego los mozárabes y luego la Orden de San Juan, con el clasicismo que luego veremos en la iglesia de Santa María. O sea que sí es sacralizada, sí. ¿Cuáles son esos puntos de energía religiosa? Pues fundamentalmente la iglesia de Santa María. Las ermitas que existían, que ya solamente existe la ermita de la Encina y la ermita del Humilladero, y el Vía Crucis exento, el Vía Crucis exterior, o sea que hay varios puntos de arquitectura religiosa. ¿Se encuentran todos en la misma ubicación? Cercanos, es decir, todo el origen nace del eje de Santa María, lo que fue la antigua iglesia conventual o cenobial. El punto más distante puede ser la ermita de la Encina, que está a unos 600 metros. Tanta presencia religiosa antiguamente se asociaba con el poder de una localidad. Sí, claro. Aquí estuvo fundamentalmente en el medievo la Orden de San Juan, que tuvo una encomienda muy fuerte, que abarcaba territorios desde Boñar hasta Olmedo prácticamente. La encomienda de San Juan fue muy fuerte, hasta que llegó el Císter a Santa Espina. Bamba esconde un mensaje encadenado que aúna piedra, fe y misticismo. Una cadena que en el pasado tuvo 15 eslabones, los que formaban un Vía Crucis del que apenas quedan vestigios. Un camino de la cruz ya despojado de su sentido original, pero que aún hoy sigue conectando los centros religiosos de la localidad. ¿Qué es un Vía Crucis? El Vía Crucis es un culto que nace como camino al Calvario. Entonces aquí estamos en el Calvario del Vía Crucis sanjuanista de Bamba. Hay 14 cruces que nacen en la iglesia, luego pasan por el Cristo y la ermita, y aquí terminaría, digamos, lo que es el Vía Crucis en lo que antes era un Calvario exento.
La cruz principal todavía tiene la escultura, nos faltaría el capitel que se ha colocado en el ara del Cristo con los clavos, y aquí tenemos lo que se llaman los Arma Christi, una representación escultórica de la cruz central donde estarían las tenazas que se ven perfectamente acá, la lanza de Longinos, el martillo, la escalera y la corona de Cristo con las espinas. Es decir, nos faltaría como única cosa el capitel. Era un culto que se utilizaba mucho en la Orden de San Juan. Se hacía un Vía Crucis por las calles del municipio. Actualmente se conservan varias cruces, muchas de ellas han sido reaprovechadas en construcciones, pero tenemos cruces en la ermita, en el humilladero, en la iglesia y en el cementerio. Hay varias cruces que se han reaprovechado, sobre todo en el siglo XIX, como estelas funerarias. ¿Por qué acaban desapareciendo este tipo de elementos rituales? Por comodidad más que nada. Se suele hacer ya en los interiores de las iglesias. Todavía si vas a cualquier basílica, tipo Lourdes, Fátima, hay Vía Crucis exteriores y se siguen realizando los Vía Crucis. Los humilladeros son una de las construcciones religiosas más ambiguas. Su origen es en muchas ocasiones un verdadero misterio y su primigenia utilidad una verdadera incógnita. Muchas teorías los relacionan con las cruces de término, y esta obra, el primer diccionario monolingüe del castellano, asegura que es una capilla pobre, ubicada en la entrada o salida de los caminos reales, para que los fieles se humillen al pasar por ellos. En Bamba se conserva un único humilladero del que apenas hay datos. ¿Cuándo fue levantado? ¿Para qué? ¿Esto es el humilladero de Bamba, entonces? Sí, es el humilladero que es de la misma época que luego veremos en la Virgen de la Encina, en la ermita. El humilladero es del siglo XVII, pero posteriormente se restaura en 1980 y se hace un humilladero nuevo. Se tira el humilladero antiguo y se construye un humilladero nuevo, aprovechando uno de los hitos del Vía Crucis. El Vía Crucis nace en la iglesia, llega hasta la ermita, pasando por el cementerio y por el humilladero, y en uno de los hitos, en un cruce de caminos, se aprovecha el cruce de caminos como que fuera un cruceiro para construir el humilladero, que hoy en día solo se utiliza para la procesión del Domingo de Ramos y anteriormente se utilizaba para un culto que había, digamos, familiar. Cuando se bautizaban a los niños, a finales del siglo XIX o tal, se venía al humilladero, como una especie de ofrenda. ¿Pero qué eran exactamente los humilladeros? Pues los humilladeros eran una especie de ermitas votivas que se construían en cruce de caminos. Recordar que viene la ruta del Camino de Santiago desde Madrid a Santiago de Compostela, y aquí se aprovechaban pues un estilo cruceros. Aquí en nuestra región no se dan tanto los cruceros, se dan más los humilladeros, y también se situaban a la entrada de las poblaciones. Muchos de ellos están dedicados a la Virgen, otros se dedican a Cristo. En este caso se dedica a Cristo crucificado. Podemos destacar el Cristo de talla gótica. Detrás del altar, del ara de altar, se reaprovecha un capitel de la iglesia con los 3 clavos de Cristo, los clavos del Arma Christi. Por eso aquí en Bamba el humilladero tiene mucho sentido con la Semana Santa. Es que es cuando se utiliza realmente como culto. ¿Y por qué esos humilladeros se colocaban en esos cruces de camino? ¿Cumplían alguna función en el pasado? Sí, tenían una función como de recogida o recibimiento de la gente que venía al municipio. Era el primer edificio religioso que la gente se encontraba. En la época pasada la gente era mucho más religiosa. Cuando entraba en un municipio solía o presignarse o acercarse primero al humilladero o al cruceiro antes de entrar, digamos, en lo que es el municipio, el núcleo habitado. Si os dais cuenta, aquí estamos fuera del núcleo habitado. Es la puerta de acceso, digamos, al municipio. En el pasado, el sentido del concepto humillarse es diferente al actual. De nuevo, el tesoro de Covarrubias arroja luz en este sentido y se refiere al acto de hincar rodilla, genuflexionar o inclinar cabeza. La misma carretera que parte del humilladero conduce al otro punto con carga de energía religiosa importante, a la ermita, la casa del patrono patrona de la localidad, la figura que ofrece el máximo grado de protección. El tesoro de Covarrubias las relaciona directamente con los antiguos eremitas. Pero la ermita de la Virgen de la Encina no encaja con esa definición de edificio dedicado a la vida solitaria. Más bien, es un punto de reunión para toda la localidad. ¿Pero por qué alejarlo del centro urbano? ¿Para qué construir un austero edificio en un lugar apartado? ¿Dónde se encuentra la ermita de Bamba?
Pues nos encontramos en las afueras del pueblo, en dirección hacia Peñaflor de Ornija. Es la última ermita que se construye, por lo tanto se construye ya en medio del campo. Había una ermita dedicada al culto del Salvador, que ahora se encuentra en el actual ayuntamiento, y esa desaparece. Entonces, al desaparecer la ermita del Salvador, se construye la ermita de Nuestra Señora de la Encina. ¿Dónde nos encontramos? Aquí con la cruz y la encina. ¿Es habitual que las ermitas se encuentren alejadas de los pueblos? Sí, en toda esta zona de Torozos, por ejemplo, que es lo que más controlo, es habitual. De hecho, los humilladeros se encuentran a la entrada de los pueblos y las ermitas suelen estar alejadas. Este lugar surge en el siglo XVII, en pleno proceso de contrarreforma, con una leyenda que se repite en muchos lugares, que es que la Virgen se aparece al pastorcito Andrés. Entonces el pastorcito Andrés está debajo de una encina y la Virgen se aparece en la encina. Se hace un pequeño templo, como estamos viendo aquí, que luego se repite en el siglo XIX y en el XX. Dentro de la ermita tenemos dos imágenes, digamos, la patrona, entre comillas, del pueblo, la Virgen de la Encina, que es una Virgen que se llama de vestir, como todas del barroco. Es decir, es un tronco de encina con las manos y la cabeza, y luego se le pone los ropajes. Y San Isidro Labrador, que son las dos festividades que celebramos aquí en este recinto. Bamba tuvo varias ermitas porque Bamba fue una gran encomienda regida por la Orden de San Juan, los Caballeros de San Juan, y entonces tuvo varias ermitas alrededor del recinto principal. ¿Es habitual que las ermitas tengan ese halo de leyenda en su fundación? Sí, porque normalmente las ermitas se colocan en sitios que llamamos telúricos, es decir, donde hay una fuerza o donde hay una tradición. Entonces, al igual que la iglesia está colocada encima de un manantial con sus pros y sus contras, este lugar se elige porque era ya un sitio de veneración anterior. Pero cuando nace en el siglo XVII era un concepto de espiritualidad renovado, es decir, habría que fomentar un poco el culto mariano y se aprovecha el tirón de la contrarreforma para divulgar o influenciar en ese culto mariano. De ahí nace el culto de la Virgen de la Encina. Ahora mismo, ¿la ermita qué papel juega dentro de esa espiritualidad de Bamba? Tiene más culto Bamba a la patrona, que es el día de la Ascensión, que es la Virgen de la O. Aquí celebramos la festividad el 8 de septiembre de la Virgen de la Encina y la celebramos con una romería, igual que la romería de otro santo titular de San Isidro. Algunas poblaciones encuentran su origen en determinados centros religiosos. Los monasterios fueron el germen de muchas localidades, o al menos influyeron decisivamente en su crecimiento. Un espacio sagrado que poco a poco atrajo a las personas que buscaban protección y beneficios. En la zona norte de la localidad se encuentra el templo más antiguo de Bamba, la iglesia mozárabe de Nuestra Señora de la Asunción. Un lugar que 11 siglos después de su erección sigue siendo el centro del pueblo. ¿Dónde tiene su origen el centro religioso de Bamba? Pues donde estamos ahora mismo ubicados, estamos aquí encima de una capa freática, tenemos el pozo, donde está el altar mayor. Aquí nacería el primer habitáculo religioso que se conserva y salió a la luz en las últimas restauraciones, que era un habitáculo visigodo. Entonces, encima del habitáculo visigodo se construye en el 900, en el siglo X, una iglesia mozárabe, de la cual solo nos queda la cabecera y el transepto. Unas pinturas prerrománicas de clara influencia islámica, que son las del testero. Ya en el siglo XII, en estilo protogótico, las tres naves de desarrollo. La monarquía asturiana, para recuperar, digamos, su identidad como señal monárquica en la repoblación de la zona que llegó hasta el Valle del Duero, pretendía recuperar antiguos edificios visigodos como una continuidad. Entonces se construye una iglesia mozárabe bajo el auspicio, por un lado, de la monarquía asturiana, pero sin embargo los constructores eran mozárabes, cristianos que vivían entonces en territorio musulmán que estaba al otro lado del Duero. Entonces ahí nace la iglesia mozárabe. Posteriormente viene aquí la Orden de San Juan, se dedicaban a cuidar, entre otros menesteres, los peregrinos que peregrinaban a los centros de peregrinación de Santiago de Compostela. Entonces mozárabe solo nos quedaría lo que es la cabecera. ¿Existe simbología dentro del templo? Muchas, sí, claro. Sí. Tenemos capiteles, por un lado, historiados en la nave central, y en las naves laterales tenemos capiteles vegetales encima del collarino. La planta de cada pilar son columnas adosadas al capitel, son cruciformes, nos está indicando una simbología. Luego tenemos los roles solares, que también nos están indicando la simbología de celestial, junto con las estrellas, que es el símbolo de Dios, no de Apolo. Tenemos algún capitel vegetal, como aquel que tenemos de la Madre Tierra, simbología de la fuerza, que eso ya viene también del rito pagano. Y el retablo también tiene su simbología, porque el retablo que tenemos dentro de la iglesia tenemos las dos etapas de la vida, el nacimiento con la Epifanía arriba, abajo tenemos el entierro de Cristo y en los laterales tenemos a San Pedro y San Pablo, Santa Catalina con la rueda, el martirio, San Juan Bautista con las donantes y San Miguel Arcángel con los donantes, y ves el demonio ahí que está metidito.
Respecto a la muerte, también los capiteles hablan de ella. Tenemos aquí el rito de la psicostasia, que es el peso de las almas, que ya existía en el antiguo Egipto, nos lo copiamos luego Grecia y se copia el cristianismo. Tenemos por un lado el arcángel San Gabriel, que nos lo representan, digamos, más estilizado dentro de lo que es la zosquedad prerrománica, y un monstruo que sería el demonio metiendo la pata para llevarse las dos almas, eso era la psicostasia. Y las cabecitas son las almas. Y aquí hay otro sitio que especialmente se relaciona con la muerte. Sí, es el osario, acompáñame y lo vemos. Como otras tantas iglesias, la de la Asunción fue lugar de enterramiento. Cuenta la leyenda que de reyes, y la historia habla de inquisidores. Aún hoy, Santa María sigue como cementerio sagrado. Una de las salas del claustro esconde uno de los rincones más inquietantes e impactantes de todos cuantos hay, un osario. Ya en el año 1906 llamó la atención del cronista Juan Agapito y Revilla, que aseguró que el espacio acoge un montón de huesos que pone en pavor al espíritu más templado. ¿Pero por qué? ¿Qué es un osario? ¿Son habituales? ¿Santa María tiene un osario entonces? Es de los pocos osarios que se conservan en España, yo creo que es el único visitable. Está unido, ligado a la Orden de San Juan, a los sanjuanistas, y es una manera de dar culto a la muerte. Siempre el osario ha estado en una de las capillas del claustro. Está instalado en otra capilla, lo trasladamos nosotros acá. En la capilla antigua estaba un retablo de la Virgen del Carmen con el juicio final y había un pictograma que nos decía: como te ves yo me vi, como me ves te verás, todo acaba en esto aquí, piénsalo y no pecarás. Lo que conservamos ahora más o menos son unas 3.000 calaveras de niños, de mujeres y de hombres, o sea que hay todo tipo de calaveras. Y lo que más conservamos son cráneos, omoplatos y tibias y peronés. La mayoría de los esqueletos corresponden entre los siglos XIV y los siglos XVII. Van apareciendo restos óseos según se van excavando en las proximidades, pero todo esto corresponde a un rito de enterramiento. Hay una teoría que los monjes vendrían aquí a retirarse, morirían, se les enterraría y después se les trasladaría a un osario, lugar donde se guardan evidentemente los huesos. Y luego estos huesos se venerarían. Y además es el punto final a este recorrido de lo sagrado. Exactamente, es el punto final porque lógicamente ya estamos hablando entre la vida y la muerte. Hemos empezado el programa hablando de lo que eran para nosotros los creyentes de los santos y es el camino que tenemos de la vida. La vida terminaría en la muerte y la muerte sería una continuidad de la vida, es decir, es como la ave fénix, es una resurrección. Entonces aquí hay cientos de calaveras que esperan la resurrección de los muertos aquí en Bamba. Hasta que llegue ese momento, Bamba y sus monumentos seguirán velando por la salvación de sus vecinos y visitantes. Pasear por estas calles no es un acto inocente o sin sentido. Quizá el ser humano del siglo XXI tenga dificultades para escuchar esa llamada que la historia y nuestro pasado nos hacen desde la piedra tallada. La llamada a una reflexión pausada sobre quiénes fuimos, quiénes somos y quiénes queremos ser en este camino que es la vida.